Quiero decirles que acá detrás mío, esa imagen que ustedes ven detrás mío, es una imagen que conseguí con el propósito de que ustedes puedan entender mejor el tema de este día. Y déjeme decirle que el tema de este día es un tema bastante, diríamos, atrevido a poco, porque a poco los hermanos van a decir: hermano Rodríguez, el tema está muy atrevido, muy serio. Hermano Rodríguez, ¿cómo dice usted esas cosas? Bueno, el tema, mis hermanos, mis hermanas, en este día se titula así: con signos de admiración. Muy pronto ya no existirán presidentes que gobiernen los países del mundo, así como usted lo ha escuchado. Por eso le digo, hay tantas cosas que aprender de la palabra de Dios, que cuando llega uno a esta edad en el ministerio y que se ha pasado el tiempo escudriñando la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que le revele su palabra, una vez más le digo, se siente uno triste por no tener las suficientes fuerzas como para estar dando un estudio cada hora, por ejemplo, porque hay tanto que aprender de la palabra de Dios. Pero bueno, estaremos centrándonos el día de hoy en este tema que le he titulado: ya muy pronto no existirán presidentes que gobiernen los países del mundo. Una vez más le digo, es una declaración muy fuerte. Es una declaración que a muchos, aún a muchos cristianos, les resultará increíble, difícil de creer. No van a poder decir: es cierto, tiene razón el hermano Rodríguez. ¿A poco van a decir: creo que el hermano Rodríguez ya no sabe ni lo que dice? Sin embargo, sé lo que le estoy diciendo y le reitero una vez más: muy pronto, ya no tardamos mucho, cuando no existirán presidentes, gobernantes, reyes en cada país, o en los países que ahora hay reinados, que existen reyes, ya no los habrá. Y precisamente detrás mío aparece una imagen, aparece una estatua. Y alguien de los hermanos o las hermanas podría imaginarse: ¿de dónde sacará esas ideas el hermano Rodríguez? Aún alguien de los hermanos o de las hermanas que a veces sienten que se meten mucho con el Señor. Esos hermanos o hermanas que ven demonios por todas partes, pueda decir: esa imagen que puso el hermano Rodríguez ahí está media diabólica. Como que el hermano Rodríguez no sabe ni lo que está poniendo ahí para llamar la atención. Bueno, hermanos, esa imagen la he proyectado en base a una visión que Dios le dio a un rey muy poderoso en esta tierra. Yo creo que en términos humanos, en términos de los reyes paganos,
fue el rey más poderoso y el reinado más poderoso del mundo. Como ustedes pueden ver, una vez más, y para los que no lo pueden ver, Dios a través del profeta Daniel nos relata esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y la verdad que hay un tremendo significado, hay un mensaje maravilloso en este libro del profeta Daniel. Pero yo quisiera en estos momentos llevarle a usted a una realidad de las cosas. Por ejemplo, ya le dije que muy pronto ya no existirán presidentes que gobiernen los países del mundo. Eso es una novedad. Eso es algo raro y, como le digo, a veces difícil de creer. Muy pronto no existirán reyes o reinas que gobiernen los países. Muy pronto no habrá esa libertad de expresión en los países. Muy pronto no habrá esa libertad de escoger a un presidente, porque habrá un solo gobierno en toda la tierra. Muy pronto no habrá libertad de decir yo creo de esta manera en las cosas de Dios, yo creo de esta otra manera en las cosas de Dios, porque habrá una sola religión y habrá una sola autoridad en cuanto a lo religioso. En otras palabras, está establecido en la palabra de Dios que muy pronto, y le digo muy pronto porque esto está profetizado para el final de los tiempos, pero no creo que haya alguien que conozca la palabra de Dios y que se dé cuenta cómo está el mundo, que me pueda decir que no estamos en los últimos días. Por eso le digo, muy pronto desaparecerá completamente de toda la faz de la tierra la democracia. Es decir, ya nadie podrá decir, a mí me gustaría que este político terminara gobernando mi país, o que medio país dijera vamos a proponer y vamos a hacer que tal político termine siendo el presidente de nuestro país. Muy pronto ya no habrá democracia en esta tierra. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Y esto es para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, para los cristianos, para los creyentes, hermanos, hermanas. Es muy probable que hermanos y hermanas me escuchen participarles de este tema. Y es posible que a algunos les llame la atención. Y les digo esto, porque cosas que tienen que ver con estar alertas espiritualmente, Satanás las está disfrazando, Satanás las está encubriendo, y no todos los llamados cristianos tienen la libertad para entender esto.
Por eso le digo que serán muy pocos aquellos que realmente tengan la revelación de la palabra de Dios en cuanto a estos temas, y le voy a decir por qué van a ser pocos. Porque los únicos que puedan tener la revelación de estos temas van a terminar metiéndose a fondo en las cosas de Dios. Con esto le digo todo. Si alguien me escucha disertar estos temas, compartirles estos temas, explicarles estos temas, y no termina buscando a Dios más que como lo estaba buscando antes de entender este mensaje, quiere decir que Satanás le desvió el alimento. ¿Y sabes qué me imagino? Lo que dice la palabra de Dios o lo que Cristo dijo en cuanto a la parábola del sembrador. Cristo dijo: un hombre salió a sembrar los campos y tiró la semilla por todos lados. Parte de esa semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. De cierta manera, de nada sirvió la semilla, de nada sirvió la semilla para aquella tierra, porque en el camino la tierra es dura, porque la gente camina y camina y se hace duro el camino, el piso. No hay tierra blanda, la semilla no cae y germina. De manera que por eso, cuando yo no miro que después de estos temas alguien busque a Dios con más intensidad, yo ahí pienso que Satanás desvió el alimento o desvió la atención de la persona para que no aprovechara el alimento. O sea que cuando se habla de la parábola del sembrador, que la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron, no es que Satanás se comió la semilla, sino más bien le hizo perder la oportunidad a la tierra para que pudiera la tierra recibirla y dar fruto. Entonces, mi hermano, mi hermana, pongamos mucha atención. Una vez más le digo, estamos en un tiempo espiritualmente muy terrible cuando no vemos una claridad en lo espiritual. Haga de cuenta que es un día como aquel que nos levantamos y hay mucha neblina afuera. Esas veces que uno no puede distinguir a unos 50 pies algo. Así está el ambiente espiritual en estos días. Solamente aquellos que podemos levantar nuestras cabezas y sobresalir del ambiente sucio, contaminado de este mundo, y podemos respirar oxígeno del cielo, porque este mundo está bien contaminado. Satanás tiene un control tremendo sobre este mundo y lamentablemente también sobre muchos predicadores, y ya no digamos los hermanos de las iglesias. Bueno, volvemos al punto. Una vez más, muy pronto ya no existirán presidentes que gobiernen los países del mundo. Muy pronto ya no existirán reyes que gobiernen los países del mundo. Muy pronto habrá solamente un solo gobierno, habrá solamente un solo imperio, habrá solamente un
gobernante en todo el mundo. Una vez más le digo, y en estos momentos, aprovechemos. Entiendo que hay miles de organizaciones supuestamente cristianas. O sea, miles de organizaciones que se hacen llamar cristianas están registradas, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, va a llegar el momento cuando ya no existirán tantas organizaciones cristianas. Solamente va a existir una organización cristiana, una sola creencia, una sola fe en todo el mundo. Y por eso, en estos momentos, que podemos tener la libertad en algunos países, no en todos, porque hay países donde solamente la religión que ellos practican por edades, por siglos, es la que impera. Nadie más puede estar practicando otra religión. Pero una vez más le digo, aún esas personas, aún esos que están practicando una religión que es muy fuerte, que es muy dura, si no es una religión de acuerdo a la religión que se va a levantar al final del tiempo, aún ellos van a tener que ser absorbidos o van a tener que ser aniquilados. Pero una vez más le digo, no habrá muchas religiones. Esto es algo bien tremendo, pero considero que una gran mayoría de cristianos no se da cuenta de esto. Ni siquiera pastores. Hay miles y miles de pastores que no están conscientes de esto. Hermano Rodríguez, ¿pero por qué lo dice? Porque nunca se lo predican a la iglesia donde ellos están como responsables. Y si no se los predican, es que ellos están en la ignorancia de esas cosas, o es que ellos sienten que no les conviene hablar de esto, porque sienten que van a confundir a los hermanos. Déjeme decirle, a la iglesia nadie la va a confundir, porque la iglesia tiene al Espíritu Santo con ella, y el Espíritu Santo solamente le va a confirmar que sí, que aquel siervo está en lo correcto, pero no se va a confundir la iglesia. Bueno, hermanos, hermanas, vamos por partes. Este tema es muy profundo. Vamos por partes. La imagen que se está mirando detrás mío, ahí está. Usted puede verla y hacia un lado hay algunas palabras. En la parte superior, la parte de arriba, dice ahí Babilonia. Más abajo dice Medo-Persa. Enseguida dice Grecia y luego dice Roma. Y después habla de reinos mezclados. Oiga lo que le voy a compartir. Y esto es algo de parte de Dios. Esto es algo maravilloso. Primeramente, Dios revela que allá al principio aparece
el reinado babilonio, el imperio babilonio. Y según la visión que Dios le dio a Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, y que el rey Nabucodonosor necesitó a un siervo de Dios como el profeta Daniel para que le revelara aquel misterio, Dios, a través del profeta Daniel, le dijo: tú, oh rey Nabucodonosor, eres la cabeza de esa imagen, porque es una cabeza de oro. Es el imperio más poderoso, más grande. Tú eres esa cabeza. Tú representas esa cabeza, o esa cabeza te está representando a ti como una potencia, como un imperio. Oiga lo que le estoy diciendo. Ponga mucha atención, porque en esa imagen que usted está mirando ahí, Dios está mostrando el principio y el fin de los imperios del mundo, de los poderes del mundo. Por eso le digo, es algo maravilloso. Dios le dijo al rey Nabucodonosor, a través de la interpretación por medio del profeta Daniel: tú eres esa cabeza de oro, oh rey Nabucodonosor. Dios dice que tú eres esa cabeza de oro. Luego aparece el pecho y los brazos de plata. Ahí ya viene entrando otro imperio, que es el imperio medo-persa, la unión de dos imperios para hacerlo más grande y más fuerte. Luego viene otro metal más simple, otro metal más corriente, de menos valor, y es cuando ya aparece el reino de Grecia, los griegos. Y al final aparece el imperio romano. Aquí yo quisiera, hermanos, hermanas, que tomáramos en cuenta esto muy seriamente. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Le voy a decir por qué. Porque el último imperio más poderoso es el imperio romano, que ya representa las piernas y podríamos decir parte de los pies de la imagen. El asunto es este: ¿quién gobernaba el mundo, o cuál era el imperio más poderoso en el tiempo que vino Cristo? Era Roma. Y de pronto el imperio romano, que fue un imperio poderosísimo, se desvaneció, se empezó a opacar y se empezó a desaparecer. Y de acuerdo a la Sagrada Escritura, en estos últimos días, quiere decir ya muy pronto, el imperio romano volverá a resurgir nuevamente. Porque allá se empezó a desvanecer, pero va a volver a reaparecer en estos últimos días. Y por lo que yo le decía que fuéramos con cuidado, es que muchas veces los predicadores creo que cometemos errores muy grandes. ¿Por qué razón? Porque
tenemos aquí a los 4 imperios más poderosos del mundo, con el último imperio, que es el Imperio Romano, que culminará, que terminará con la segunda venida de Cristo. Pero el asunto es que muchas veces, por eso le decía, los predicadores cometemos muchos errores. Y como en estos momentos me están mirando y escuchando muchos pastores de nuestro ministerio, hermanos, tengan cuidado. Posiblemente y seguramente somos humanos. Vamos a cometer errores en cuanto a interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿A poco algunos temas de pronto no los conocemos mucho y no vamos a ser muy certeros? Pero que no pequemos ya con conocimiento. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque muchas veces, por querer emocionar a la gente, maltratamos a las almas. Y yo quiero ir con mucho cuidado, porque no quiero yo maltratar a los católicos. Porque hay muchos católicos que me miran y me escuchan en la televisión. Y para mí es un privilegio que ellos estén pendientes, mirándome y escuchándome. No tanto porque me miren o me escuchen, sino porque están participando de lo que Dios les hace llegar a través de este conducto. Entonces, quiero ser sabio, no quiero ser ignorante, porque como le digo muchas veces, por nuestra ignorancia o arrogancia, que suena casi igual, maltratamos a las almas. Y déjeme decirle, las almas fueron compradas a precio de sangre por Cristo Jesús y debemos tener mucho cuidado con ellas. ¿Por qué está diciendo todas esas cosas, hermano Rodríguez? Porque les quiero pedir a los católicos que de pronto escuchen este mensaje, que al referirme yo al Imperio Romano, que estaba gobernando, que estaba reinando en el tiempo que Cristo nació y murió, fíjese bien, y decir que ahora en los últimos días va a reaparecer el Imperio Romano. Y aquí está el punto importante, el punto principal. Es que el Imperio Romano, vamos a decir así, es el que va a dar a luz al anticristo. O sea, en ese Imperio Romano que va a reaparecer, como un nido albergará al anticristo, y el anticristo será impulsado por ese Imperio Romano que resurge nuevamente. Por eso ahí es donde yo les digo en estos momentos que cuando no somos sabios los que predicamos la palabra de Dios, hay quienes empiezan a tirarle indirectas y a veces cosas muy directas y muy ofensivas a la Iglesia Católica. Pero hablar de la Iglesia Católica no es hablar de un edificio de material. Hablar de la Iglesia Católica no es hablar de algo que está en la historia. Hablar de la Iglesia Católica es hablar de las almas de los hombres y mujeres que están practicando esa religión. Y como le digo, lo más importante en todo esto no es ni
ni si es una religión muy grande o muy poderosa, si es una religión muy antigua. Aquí lo más importante es las almas que en este momento están en juego. Y yo les quiero decir a todos aquellos católicos que siempre me escuchan, en este tema, cuando usted me escucha mencionar a las 4 potencias más grandes del mundo y que ahí participa Roma, no estoy yendo en contra de su fe, de su creencia. No estoy yendo en contra de usted. Esta es una realidad que está en la palabra de Dios. Ahí, en esa imagen que estamos mirando detrás mío, esa imagen está representando el total del poder de este mundo. Ahí están los 4 imperios más poderosos del mundo desde el principio hasta el fin. Estoy hablándole de los 4 imperios más poderosos de este mundo. En el próximo mensaje le voy a presentar un 5.º imperio, pero ese imperio ya no es de este mundo. Ese 5.º imperio es el imperio del Dios Altísimo, donde Cristo es el gobernante por excelencia, y que ese imperio que aparecerá ya mostrándose al final para la desaparición de todos los demás imperios, es el reino de Dios ya manifestado. Vamos a decir así, literalmente, porque ahorita ya está ese reinado espiritualmente. Ese es otro tema muy interesante. Pero yo quisiera en estos momentos, una vez más le digo, porque ¿a poco alguien por ahí, y de una vez lo digo, fanático religioso, va a decir, el hermano Rodríguez ya se hizo católico? El hermano Rodríguez ya está a favor de los católicos. Miren, hay que decir la verdad. Y a veces diciendo la verdad vamos a parecer de cierta organización o de cierta creencia. Porque entre tantas organizaciones, algunas tienen temas o doctrinas que están con muy buen fundamento. En fin, solamente quiero decirles que según lo que nos enseña la palabra de Dios, ya vamos a leer las Escrituras. El Imperio Romano no se acabó completamente, fue el último. Un día de estos me voy a meter a fondo y le voy a decir dónde se comenzó a disipar, dónde comenzó a desaparecer y cómo al final vuelve a resurgir. El asunto es que ahorita lo que tenemos que mirar y enfocarnos es en los 4 imperios más grandes del mundo, el total del poder del mundo, que terminará con la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, volvemos al punto que dejamos pendiente hace un ratito por ahí. ¿Cuál, hermano Rodríguez? El que muy pronto no habrá más presidentes que gobiernen los países de este mundo. Porque no habrá independencia en ningún país. Fíjese bien. O sea, no habrá país independiente.
No habrá quien quiera hacer las cosas a su manera en ese país. Todo será controlado por un solo gobierno. Toda religión también desaparecerá, quedando una sola creencia en el mundo. Así de sencillo van a ser las cosas. Por eso le decía, hoy se pelea por la democracia, y donde quiera que necesitamos democracia, que necesitamos libertad, que necesitamos exponer lo que pensamos, mire, muy pronto ya no habrá eso. Muy pronto se terminará todo eso. ¿Qué le parece si vamos a el libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 13 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer, para comenzar, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Ponga mucha atención, hermano, hermana, porque yo no le estoy inventando nada. Esto está establecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, Dios lo ha establecido así, que muy pronto se acabará la democracia en todo el mundo. Solo existirá un gobierno en todo el mundo. Solo existirá una religión para todo el mundo. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero ¿y nosotros los cristianos de hoy qué ganamos con eso? Pues lo que ganamos es que nos metemos más a fondo en las cosas de Dios para salir antes que todo eso se establezca. Porque si no salimos antes en el arrebatamiento de la iglesia, usted y yo nos vamos a quedar aquí para mirar eso, que solamente habrá un solo gobierno y el mundo se estará revolucionando a cada día hasta irse ajustando a ser un solo gobierno. Y en lo religioso también se irá ajustando y ajustando y ajustando hasta ser una sola creencia. Eso está tremendo. Pero yo quiero invitarle, como le dije, a que leamos en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Ahí está la palabra de Dios. Quiero que venga conmigo y que descubramos que en la visión que Dios le dio a el apóstol Juan, y que está escrita, que está registrada en el libro de Apocalipsis, ahí se habla, ahí se hace referencia a un solo gobierno mundial. Un solo gobierno, una sola forma de gobierno para todo el mundo. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice así, hablando el apóstol Juan, relatando el apóstol Juan, está relatando la visión que tuvo de parte de Dios. Me paré sobre la arena del mar, note esto, me paré sobre la arena del mar, y aquí nos vamos a centrar en esto que viene a continuación. Ponga atención, ahí nos vamos a centrar. Donde dice en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, el apóstol Juan, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oiga, el apóstol Juan tuvo una visión terrible. Había que ser Juan para poder descubrir lo terrible de aquella visión.
Pero dice el apóstol Juan, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando el apóstol Juan dice, vi subir una bestia, en parte se está refiriendo al resurgimiento de un poderoso imperio en la tierra. Podríamos decir el imperio más poderoso que se manifiesta al final ya de la era del hombre en la tierra. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Como le digo, por un lado miremoslo como el último imperio más poderoso del mundo, y miremoslo también como el personaje que nosotros conocemos el día de hoy como el anticristo. O sea que ahí se ven las dos cosas. Inclusive usted ahí en Apocalipsis capítulo 13 no encuentra que se mencione la palabra anticristo. La palabra anticristo no se menciona ahí en Apocalipsis. Ahí se menciona la bestia. La palabra anticristo se menciona más en las cartas del apóstol Juan. Pero a donde quiero llevarle es a lo siguiente. Una vez más, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, descubrimos el establecimiento de un solo gobierno en esta tierra. En Apocalipsis, en el capítulo 13, descubrimos el establecimiento de una sola creencia en esta tierra. Como le digo, ahí ya vamos a descubrir que ya no habrá libertad de escoger, que ya no habrá partidos políticos que estén constantemente en disputas. Ahí, como le decía hace un momento, va a desaparecer completamente eso que tanto se menciona en estos días y se pelea por ello: la democracia. Nadie va a ser libre de opinar, de escoger, de votar por alguien, de presentar a alguien. No, eso se acabó. Ahora, volvamos al versículo 1 de Apocalipsis capítulo 13, donde dice el apóstol Juan: yo vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y le dije, miremosla como un imperio y miremosla también como un poderoso personaje que es el que nace de ese imperio. Y ese es el imperio romano. Y como le digo, hay tantos predicadores que lo que quieren ganar es fama, lo que quieren ganar es prestigio humano, lo que quieren es que la gente los alabe, que no tienen miramientos en ofender a la gente de una organización. Hermanos, hermanas, a todos los católicos les prometo que les voy a dar un estudio para que comprobemos que realmente es el imperio romano que estaba gobernando y en todo su apogeo en el tiempo que Cristo nació y murió, el que resurgirá nuevamente y de donde aparecerá el anticristo. Pero una vez más
les digo, hermanos, hermanas, y lo digo directamente al pueblo católico. Piense usted en esto. El hecho que Roma aparezca como un imperio, o que aparezca el imperio romano desde allá antes de Cristo, y que vuelva a aparecer al final, a usted como persona, a usted como almita que Cristo pagó por ella, no le afecta en lo más mínimo. No sé si me explico. Le voy a dar una idea simple y vaga. Yo soy de origen mexicano. Amo mi tierra México. Y en México, ya sea yo o la persona que vive allá, lo que el sistema político de México tenga en mente o haga, bueno o malo, en nada le afecta al ciudadano. O sea, no es el ciudadano el que está proyectando aquello, no es el ciudadano el que está haciendo las cosas de esa manera. ¿Puede el gobierno hacer las cosas de una manera, pues, buscando riquezas, engañando a la gente, tantas cosas? Pero el sentimiento y la forma de actuar de el ciudadano particular es otra cosa. Entonces, yo les digo a los católicos, me van a escuchar en estos días hablar mucho del Imperio Romano. Pero, ¿qué tiene que ver el Imperio Romano con usted como persona y con lo que usted practica como su fe? Es otra cosa muy diferente. Que el anticristo va a salir de ahí, pudiera salir de cualquier parte o de cualquier país. El asunto es que reaparece trayendo en su seno al anticristo. En otras palabras, el anticristo va a ser un personaje que va a gobernar al mundo entero, pero como base trae al imperio romano para gobernar. Bueno, ahorita nos vamos a centrar en el punto importante, que muy pronto no habrá presidentes que gobiernen los países. Muy pronto no habrá reyes ni reinas que gobiernen sus países. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y eso es algo que, como les digo, muchos pastores no están hablando al pueblo. Hay muchísimos hermanos y hermanas que no están conscientes de esto, no saben nada acerca de esto, porque los líderes no les hablan acerca de esto. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿y qué importa que no les hablen si eso viene después del arrebatamiento de la iglesia? Pues déjame decirte, si el pueblo no conoce estas realidades, el pueblo cristiano no conoce estas realidades, lo más posible es que no se meta más a fondo en las cosas de Dios. Y al no meterse más a fondo en las cosas de Dios, se va a ir deteriorando espiritualmente, y lo más probable es que le toque ver todo esto. Todas estas cosas que parecen que asustan a la gente, o todas estas cosas que hablan de la destrucción de la humanidad, que hablan de las plagas, de los castigos, aunque no sean para nosotros, pero al descubrir aquello, como que sentimos la necesidad de meternos a fondo en las cosas de Dios, de manera que es muy necesario que el pueblo de Dios conozca estas cosas, porque conociendo estas cosas
vamos a estar más sensibles a las cosas de Dios, vamos a estar con más necesidad de buscar al Señor, como el niño de 3 años que va encaminándose porque apenas empieza a correr y anda estrenando sus piernitas y va por allá adelante, pero por allá oye un ladrido de perro e inmediatamente se viene y se abraza de la pierna del papá o la mamá. Ojalá que me entiendas. Bueno, primeramente vimos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, donde dice el apóstol Juan: vi subir del mar, oiga esto, vi subir del mar una bestia, mírelo como un imperio, luego se lo voy a explicar, mírelo como un personaje que gobierna todo el mundo. Luego dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, solamente vaya ahí en el versículo 2 de Apocalipsis 13, donde dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como estamos mirando un imperio y estamos mirando a un gran personaje o a un poderoso personaje, al mirar lo que dice el versículo 2, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiere decir que ese poderoso imperio que se va comenzando a formar viene con todo el respaldo, con todo el poder de Satanás. Y ese personaje que también se identifica con la bestia, porque como le digo, hablar de la bestia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es hablar de un gran imperio, el último imperio terrenal más poderoso. Pero a la vez también se refiere al personaje como una bestia. Entonces, quiero que ponga atención. Se va formando un imperio, el cual está respaldado por Satanás. De ese imperio nace un varón, el cual también está respaldado por Satanás y también se le conoce como la bestia. Ahora, el versículo 2 dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, quien se encuentre en aquel tiempo bajo ese imperio que estará invadiendo todo el mundo, estará bajo el poder pleno de Satanás. Y ahí no hay con que yo no quiero hacer esto, que no me gusta aquí, que voy a protestar. No, Señor, ahí ya no hay de eso. Por eso le digo, hermano, hermana, hoy estamos en plena libertad para que al descubrir estas cosas corramos a Dios, nos humillemos al Señor, vivamos una vida llena del poder de Dios para poder salir de este mundo en el arrebatamiento y no pasar por esta terrible experiencia. Vayamos a el mismo versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, donde dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí ya vemos que tanto el imperio que se está levantando, que se está formando, como ese líder, ese personaje, reciben todo el respaldo de Satanás. Por eso no quería pasar de ahí hasta que usted, hermano, hermana, tenga esa claridad en esta maravillosa revelación. Quiero que venga ahora al versículo 3, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde dice, vea que le estoy tocando solo ciertas porciones del versículo.
solo lo que nos interesa para nuestro tema y que es una realidad. En el verso 3, donde dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué quiere decir eso? Se maravilló toda la tierra. Quiere decir, se admiró toda la humanidad que ya estaba envuelta en ese imperio, en ese poderío del mundo, y que estaba mirando todo lo que estaba haciendo ese personaje, porque va a ser un personaje muy especial, un personaje muy carismático, y va a ser un personaje que se va a imponer sobre todo. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, quiere decir que toda la humanidad se vio muy complacida en ser absorbida por ese terrible imperio que tenía su fundamento en Satanás directamente. Y toda la humanidad quedó complacida plenamente con lo que hacía el dirigente de ese imperio. Entonces date cuenta aquí que se viene formando un solo imperio. Ahorita podemos decir el imperio británico, el imperio ruso, el imperio de Estados Unidos, pero acá solamente va a ser un imperio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Dónde va a quedar Estados Unidos con su poderío, con su libertad para hacer las cosas? O nos convertimos a Cristo y nos vamos con Él en el arrebatamiento, o formaremos parte de ese imperio que está controlado por Satanás. ¿Dónde va a estar Rusia? En el mismo punto. ¿Dónde va a estar China, los países más poderosos? En la misma situación. O te conviertes a Cristo y sales en el arrebatamiento, o simplemente eres absorbido y terminas sin voluntad propia. Terminas haciendo la voluntad de ese sistema, de ese imperio, del reino de Satanás, y terminas rindiéndote ante ese líder carismático, el anticristo, y terminas adorando al mismo Satanás. No hay otra. Venga y leamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. Mire lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. Oiga, y adoraron al dragón. ¿Quiénes lo adoraron? Toda la humanidad. No era un grupo de personas, no era una organización religiosa, no. Cuando dice y adoraron al dragón, se refiere a toda la humanidad que ya está controlada por ese imperio, por esa potencia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a Satanás, que se estaba manifestando a través del anticristo y a través de aquel sistema, de aquel imperio. Y decían, ¿quién como la bestia? Como diciendo, ninguna potencia, ningún imperio como este que nos está gobernando, ¿quién como el líder que nos está guiando? Y dice el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Ahí me detengo. También se le dio
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es lo que podemos entender ahí? Que en la formación de ese imperio, que al ir tomando control ese imperio, con ese gobernante absoluto de toda la humanidad, de todo el mundo, dice, tiene hasta la libertad, el permiso de parte de Dios, de hablar blasfemias, de ofender a Dios. Dios le permite que hable, que rete, que maldiga a Dios. Dios le permite aquello. Y mira lo que dice al final en el verso 5. Pon mucha atención, hermano, hermana, que me estás mirando y me estás escuchando. Al final del verso 5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos años son en 42 meses? Son 3 años y medio. Son 3 años y medio que durará la gran tribulación. Y la gran tribulación comienza apenas la iglesia es levantada y es levantado el remanente de Israel. Ahí comienza la gran tribulación de 3 años y medio. Nota entonces ahí que durante 3 años y medio habrá un solo imperio, el último imperio más poderoso del mundo, pero que es un imperio con la unión, con la mezcla de todas las naciones de esta tierra. Todos los reyes, todos los gobernantes del mundo entregarán sus coronas para que sea un solo imperio. Y mira lo que dice ahí. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué quiere decir? En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, solo habrá un imperio poderoso, que es el último imperio terrenal, que absorbe todos los reinos de este mundo y termina siendo solamente un gobernante mundial y un gobernante religioso. Ahí está la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 7, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Toda aquella humanidad loca, frenética, por lo que estaba haciendo aquel imperio y aquel líder religioso, único líder religioso del mundo y único líder político del mundo. Fíjate bien, dice verso 5, verso 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, ese imperio absorbió todo, se comió todo, y ahora es un solo imperio sustentado por Satanás, y es un solo líder político que es sustentado por Satanás, porque dice Satanás le dio su trono y todo su poder. Y también el líder religioso, ya lo vamos a ver más adelante. Mira lo que dice acá en el verso 11, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia. Nota esto. Primeramente se presenta un imperio político con un líder político para toda la humanidad. Ahora el verso 11 dice, después vi otra bestia. Ya podemos hablar de un imperio religioso con un líder religioso también gobernando todo. También vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero
O sea, tenía apariencia de cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este líder religioso trae como la apariencia de un Cristo bondadoso, pero hablaba como dragón. O sea, la apariencia es como de Cristo, pero lo que hace y lo que habla es influencia satánica. Y dice ahí, verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o del anticristo en presencia de ella. Y mira lo que dice al final, verso 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Esto es un movimiento terrible. La situación va a estar crítica por si tú crees que si te quedas vas a tener libertad de algo. Mira lo que dice el verso 13. Lo que va a suceder en ese tiempo, dice, también hace grandes señales. Se refiere al líder religioso, a ese que parecía el cordero, pero era el mismo dragón disfrazado. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Piensa en esto. En estos días, los que predicamos la palabra, no podemos decir con confianza, Dios va a hacer que caiga fuego del cielo para que usted crea. No, porque no se nos ha autorizado. Pero mira lo que dice aquí, que aquel líder religioso que se va a manifestar, el que va a gobernar religiosamente a todo el mundo, él dice, va a hacer señales. Fíjate bien, de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra para que la gente se hunda más en el engaño. También podemos ver lo que dice el verso 16, Apocalipsis 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Con esto le digo todo. Hermano, hermana, ponga mucha atención. Llegar a estar bajo ese imperio, llegar a estar bajo ese gobernante político mundial, llegar a estar bajo esa organización mundial religiosa o ese imperio religioso mundial y bajo ese líder religioso mundial, eso va a ser terrible, porque usted ni siquiera va a tener libertad, aunque tuviera dinero, de comprar lo que usted quisiera. Esto está terrible y bueno, tan terrible que ya me pasé del tiempo. Está bien interesante esto, ¿verdad? Pues hermanos, lo vamos a dejar para la próxima oportunidad, pero le digo, esto que vemos hoy, mañana puede desaparecer. Estamos ya a unos días nada más que esto suceda. Hoy puede suceder el arrebatamiento de la iglesia, por eso Dios quiere que nos metamos a fondo con Él y nos llenemos de su presencia. Porque hoy puede ser el arrebatamiento de la iglesia y no hay un líder cristiano que me pueda decir que no, porque como está el mundo, ya lo que necesitamos es que el Señor aparezca y nos vayamos con Él. Pero estos temas deben de traernos una presión para que corramos al Señor y nos llenemos de Él, porque en cualquier momento nos vamos en el arrebatamiento y apenas
sucediendo el arrebatamiento y ya solo le quedan 3 años y medio a este mundo de vida. Ahí me detengo.